Isaías capítulo 2 es el que vamos a ver el día de hoy. Y empecemos. Reinado universal de Jehová. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces, este profeta, este ser humano, había recibido la revelación de Dios para lo que venía y el pueblo debía entender los tiempos que estaba viviendo. Esto es lo que pasa muchas veces, que no entendemos realmente los tiempos en los que vivimos para poder entender también la palabra de Dios. Acontecerá en los postreros de los tiempos, ¿no? Entonces va a empezar él a profetizar, a decir lo que viene, porque solo Dios es el que sabe lo que viene para el mundo. Solo Dios lo sabe. Entonces hay mucha gente que busca en ciertas maneras investigar el futuro, investigar lo oculto, pero solo Dios es el que lo sabe. En los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entrar a comentar los profetas es ya meternos a un mundo donde hay muchas cosas que las vamos a interpretar conforme a la palabra de Dios y que las vamos a poder aplicar a nuestro tiempo de iglesia, pero que van a ser impresionantes. Dios le revela a Isaías la gloria postrera que tiene para ellos, la victoria final, aunque han estado pasando por momentos duros, y eso va a ser confirmado en el monte de la casa de Jehová, o sea, lo más elevado, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue el poder de la predicación del evangelio, la resurrección. Entonces eso es la cabeza, es lo más alto, es lo principal, es como la médula, ¿no? Es como la estructura, pues, lo que sostiene la fe, el evangelismo, lo que sostiene esa palabra, el evangelio que Dios ha traído. Y también hay que entender que para nosotros, para ellos era esa profecía que estaba ya revelada, que aunque estaban en situaciones así, iban a estar de una manera en gloria, en poder. Y viene nuestro Señor Jesucristo y levanta esa iglesia poderosa. Entendemos ahora como la casa de Jehová, la iglesia, y esa es lo más exaltado. Fíjense, muchos no lo ven así, pero la iglesia es lo más exaltado que hay en este mundo. Es lo más sublime, es lo más grande, porque ha causado tantas bendiciones, ahí donde la gente cambia, donde la gente se regenera. Dios levantó esa iglesia, porque las vigas de esa iglesia, los fundamentos, costó sangre, costó sacrificio. Para empezar, en el máximo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también en misioneros, en predicadores, en evangelistas, en pastores, en ministros, en maestros, intercesores, etc. Todos hemos sido parte para seguir construyendo esa casa. Va a ser exaltado, Nazá, dice el hebreo, o sea, va a ser aceptado como la cabeza, ¿no?, de la iglesia, como el ángulo mismo. Y de todos lados vendrán a aceptar el evangelio de Cristo todas las naciones, no solo los judíos. Cuando Cristo viene y toma posesión de su iglesia en ese tiempo, donde la inaugura, por decirlo de una manera, y luego cuando vuelva a venir a recogerla. Y vendrá, dice el verso 3, Jalak, se vendrá, es un avance, un acercarte, un correr, muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, Yará, dar en el blanco. Nos enseñará, es Yará, es dar en el blanco, ¿no? Lo contrario a pecado, que es cerrar sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Entonces, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar sus caminos, cuando vino el Mesías, ¿no? Su vida, su ejemplo, su testimonio. Y caminaremos por sus sendas, por sus costumbres, por lo que nos enseñe, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, los gentiles también entenderían, iban a invitar a otros a que subamos hacia arriba al monte, que es ir a la iglesia. Cuando nosotros invitamos a ir a la iglesia, alguien es incitarlo a que suba una vida más elevada, moral, ética, todo lo que tiene Dios para nosotros, porque esa es la casa de Dios, es la casa de su pueblo, y ahí es donde caminamos hacia arriba, hacia adelante, porque ahí está la guía, el conocimiento, la convivencia, la familia en Cristo,
todo lo que Dios nos ha traído está en esa vida de iglesia. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se distraerán más para la guerra. Miren, cuando Cristo reina en el corazón, que eso es lo que a ellos les faltaba, creer en Dios, la guerra se vuelve paz. Y acuérdense que Isaías nos lo va a recordar, Él es el príncipe de paz, Él es el rey que juzga, Él está en el trono. Y cuando Él entra en el corazón del ser humano, entonces ya no hay muerte, sino que hay vida. Ya no hay esa falta de alimento espiritual, hay alimento, todo cambia. Cuando el evangelio entra en el corazón del ser humano, ya no hay venganzas, o sea, ya no hay maquinaciones perversas. Es lo que les dice él. Ahorita hay guerras, ahorita hay situaciones difíciles en el contexto de ellos. Dice, pero va a llegar el momento en que van a cambiar las espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es decir, cuando dejas que Dios tome posesión, entonces todo lo convierte Él en bendición, en fruto. Y eso es algo que nosotros debemos de vivir. Hace tiempo prediqué de esa parte que se me hace impactante, deberías de subrayarlo, que cuando Él venga a las naciones y cuando Él reprende y lo aceptamos su reprensión, entonces cambiamos el odio por amor, cambiamos el menosprecio por exaltar lo que Dios hizo. Cambiamos las cosas, no estamos peleando, queremos convivir, queremos estar bien. Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová, a su palabra. ¿Qué es caminar a la luz de Jehová? Es caminar conforme a la ley. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Esto es normal y común en nuestro tiempo. Ellos habían dejado su propio camino. No caminaban como Dios quería, que fueran un pueblo diferente, que se guardaran para Dios, que fueran santos, sacerdotes, un reino. No. Ellos adoptaban todas las costumbres malas, paganas, que venían de todos lados. Ellos buscaban por otros medios el futuro. Todo lo que estaba ahí de los filisteos, edomitas, ellos lo adoptaban y hacían pactos con ellos. Pero hacer pacto con ellos era ser parte de lo que ellos hacían y eran. Entonces ahí ya rompían prácticamente el pacto con Dios. Ahora es triste que dejemos que nuestras iglesias adopten las costumbres del mundo, las formas del mundo. Y nosotros debemos de cuidar eso, porque a veces alguien dice, no, pues no tiene nada de malo, pero son pactos que involuntariamente o ignorantemente los hacemos. Ya estamos casados con ideas que son traídas de afuera. Y esa no es la iglesia. La iglesia que Dios quiere está en la Biblia, está en su palabra. Y la iglesia que Dios quiere debe tener su Santo Espíritu Santo. Entonces, cuando hay eso, lo demás no entra. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Entonces, ¿en qué otra cosa habían caído según Isaías? En el materialismo y confiar en la guerra en sus ejércitos. Cosa que Dios les había dicho que no. Confíen en mí. Ellos ahora ya confiaban en sus armas. Además, su tierra está llena de ídolos, dicen. Y se han arrodillado ante ¿qué? Ante las obras de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. La tierra llena de ídolos, porque ellos la habían llenado de ídolos, porque los habían adoptado. También ídolos en el hebreo, que es Elil, es algo que no sirve para nada, o sea, es algo nulo, inútil, y ellos ya habían permitido eso, algo inútil, y se arrodillaban ante algo que no servía para nada. Entonces ellos se habían conformado, en vez de ver la gloria, la creación de Dios, con lo que habían hecho sus manos, con lo que habían fabricado sus dedos. Y aparte dice, y se han inclinado, el hombre y el varón se han humillado, por tanto no lo perdones. O sea, porque voluntariamente el hombre lo hace. Y dice la Biblia que a lo que tú te inclines es porque eres menor a ello, siendo que Dios hizo al hombre para gobernar, para ser su imagen, su representante. Imagínense lo que ha de sentir el Señor cuando nos ve postrados ante un leño, ante un yeso. Son cosas que Dios no permite. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. Le dice Isaías, dice, escóndanse, porque aunque disimulen,
aunque se tiren al lodo, cuando llegue la presencia de Jehová va a ser algo terrible. Ahí dice, la altivez de los ojos del hombre será abatido. Cuando no, yo no ocupo a Dios, no, yo no lo necesito, no, a mí nadie me ha ayudado. La altivez será abatida. Isaías se los dice y la misma palabra nos lo sigue diciendo nosotros. Y la soberbia del hombre será humillado, lo que nos hace sentir bien, autosuficientes, autónomos. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Qué terrible que a veces a fuerzas tenemos que decir, pues pídele a Dios, a fuerzas. El asunto es que Dios va a ser exaltado, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Él ya está informando, ya está diciendo lo que va a pasar. Isaías ya lo está viendo con los ojos proféticos y le está diciendo al pueblo, bájenle, porque él ya miraba a los ejércitos que iban a venir en contra. Dios ya se lo había mostrado. Y nosotros a veces con nuestra soberbia y nuestra altivez no vemos que el enemigo va a llegar y nos va a derribar, y debemos de parar eso. Sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán. O sea, habla de los líderes orgullosos y creídos, que ellos mismos se daban la gloria y que eran semejantes pues a estos Líbanos altos, hermosos, frondosos, que parecía que nunca iban a caer. Sobre todos los montes y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. O sea, habla de la seguridad en la que hemos puesto nuestra confianza, en nuestras fortalezas, en nuestros cargos, títulos. Dice todo eso, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas, o sea, sobre lo que era gloria para ellos y los hacía famosos y bendecidos. Dice el Señor, todo eso los hizo caer en altivez y soberbia. A veces es nuestro trabajo, es la economía, a veces es nuestra inteligencia, a veces es lo que nos hace sentirnos soberbios y altivos, pero la palabra dice que tarde que temprano vamos a ser humillados. Para empezar, este cuerpo es humillado con la muerte, ahí queda, pero luego viene el juicio terrible de Dios. La altivez del hombre, verso 17, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Se lo vuelve a decir, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado su palabra y no hacemos caso de que vamos a ser derrotados si no vivimos en sus propósitos? Y quitará totalmente los ídolos. Cuando Dios llega a nuestra vida, lo primero que el ser humano debe de hacer es entender que lo vano, lo inútil, lo que no sirve para nada, se tiene que ir. Y luego les dice Isaías, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y el hombre a veces dice, no, es que no pasa nada, siempre ha sido así, nunca nos han dicho nada, y no creen en Dios, no creen en el cielo, no creen en lo divino, no creen en lo eterno. Pero va a llegar el momento en el que en ningún lugar te vas a poder salvar. En ningún lugar va a haber guarida en contra del que hizo los cielos y la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. Es decir, van a estar en lo más profundo, en lo más inmundo, en lo más bajo. Va a estar enterrados allá donde hay estos animales en la oscuridad, allá donde está lo despreciable, allá va a estar todo. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Por qué Isaías les vuelve a decir y a repetir lo mismo? Porque sabe que el juicio es inminente. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué la iglesia sigue abierta? ¿Por qué seguimos evangelizando? ¿Por qué hay células? ¿Por qué se dan folletos? ¿Por qué no sobre ruedas grita la gente? Porque hemos entendido y sabemos que no va a haber espacio, lugar, rincón para que te salves cuando Dios nos llame a cuentas, a juicio. Este es tu momento. Deja todo lo que te estorba y vuelve a Dios. Cierro con esto. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de que es el estimado. O sea, dice, no confíes en los hombres, aunque sean líderes, aunque sean jefes, aunque sean gobernantes, aunque sean lo que sean, porque de todos modos no son nada. Ante los ojos del Eterno y de Dios, simples mortales. Isaías capítulo 2. Espero que este libro que hemos arrancado sea de grande bendición para tu vida y te ministre
y podamos seguir aprendiendo más de la bendita palabra de Dios. Bendiciones para todos y ánimo.